¿Qué tal amigos de Contrapunto TV? Soy Laura Bernal y esto es otro espacio y hoy precisamente nos encontramos con Jessica Estrada, investigadora del área de transparencia de Funde. ¿Qué tal, Jessica? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación, Jessica, y hoy precisamente hablaremos acerca de temas de anticorrupción en el país, cómo ha avanzado El Salvador en materia y casos tan sonados que de los últimos días, como el tema de los asesores de diputados y algunos casos también del Ministerio de Hacienda. Hablar para iniciar sobre el tema, Jessica, ¿cuánto ha avanzado en materia de anticorrupción en El Salvador? Sabemos que ustedes han realizado algunas investigaciones. ¿Cómo se ve el panorama para ustedes en el país? Bueno, creo que es importante reconocer que El Salvador ha tenido un buen avance en materia de transparencia. Sin embargo, esto no significa que estemos ya llegando a lo máximo que podemos alcanzar. Y a lo que me refiero es que queda muchísimo por hacer. Sí es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública, con su aprobación e implementación, nos ha dado un buen empujón, llamémosle, como país. También hay algunos aspectos dentro de esta ley de los cuales no se está garantizando un pleno cumplimiento y que nosotros como Funde sabemos que son importantísimos para considerar que el avance que hemos tenido en cuanto a la transparencia y lucha contra la corrupción en el país sea todavía más considerable. Los índices de percepción de corrupción que se han elaborado, también están otras mediciones como el barómetro de corrupción, pues siguen ubicando al país en una posición en la que se ve que su avance no es tanto como el que nosotros quisiéramos. Podríamos decir inclusive que se dan pasos, pero son muy chiquitos, entonces nos tienen prácticamente estancados y es por ello que necesitamos impulsar aún más iniciativas que promuevan la transparencia en el país. Si hablamos un poco primero de lo bueno que tiene el país, en los avances que ha tenido, ¿cómo podemos puntear un poco acerca de los aspectos en los que se ha avanzado? Bueno, uno de los más importantes, como mencioné ya, es la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la institución valga la redundancia, el Instituto de Acceso a la Información, y también todo el esfuerzo que se ha ido haciendo por incorporar más participación ciudadana, que la gente participe en procesos de, no llamémosle de toma de decisiones, sino al menos en la construcción de algunas políticas o planteamientos, más que políticas, unas propuestas ciudadanas. Y básicamente esas son como las cosas que se pueden ver así a grandes rasgos. Pero a pesar de ello, también vemos otros aspectos u otros elementos en los que no se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía o, por ejemplo, a pesar que la Ley de Acceso a la Información puede dictar ya cómo debe presentarse la información, el tipo de información que debe darse a todos los salvadoreños y salvadoreñas, pues también vemos que hay mucha de esta información que en la ley está determinada y que no la estamos recibiendo. El caso de los asesores que tú mencionabas al principio es como bastante reconocido porque desde hace algunos años se ha venido diciendo, bueno, la ley dice que tienen que publicarse los asesores y sus funciones y hasta esta misma semana hemos visto un avance en cuanto a eso y desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Sí, precisamente decía ustedes que hace poco realizaban una investigación acerca de los asesores en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es que surge la idea de hacer un informe y por qué precisamente de los asesores? También cuando la Asamblea Legislativa ha sido bien señalada por ser uno de los órganos menos transparentes. ¿Cómo es que surge esta idea? Pues el estudio o la investigación que se hizo en realidad era en general de la Asamblea Legislativa, no solo de los asesores, que es sobre los viajes que realizan tanto diputados, titulares y suplentes como empleados dentro de la Asamblea Legislativa. En nuestra Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción, ALAC, de Funde, en la que se brinda asesoría y se realizan peticiones de información, surgió desde un ciudadano la idea de conocer, bueno, quiénes son nuestros asesores, quiénes asesoran a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Y precisamente por eso, pues se solicitó información a la Asamblea y esta fue negada en varias ocasiones y hasta esta semana que se han develado algunos nombres porque nosotros estamos seguros que no es esa la lista completa de asesores, pues hasta el año pasado se tiene conocimiento que eran muchas más las personas que asesoraban a los diputados y diputadas en la Asamblea. Con respecto a la investigación de los viajes, en realidad no surge con la idea nada más de vamos a ver qué está pasando en la Asamblea, sino la idea original fue hacer un ejercicio
de conocer la manera en la que se presenta información que tiene que ser pública, que tendría que ser accesible para todos nosotros. Y dijimos, bueno, los viajes, o sea, según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información, tiene que estar en los sitios públicos, en los sitios gubernamentales, información de los viajes que se realizan, el propósito por el que se hicieron esos viajes, cuánto se gastó, tanto en boleto como en viáticos. Entonces vimos que la Asamblea tenía bastante de esta información. Distribuida como en varias partes, y nosotros quisimos agruparla y ver qué es lo que resultaba. Yo sé que es muy peculiar ver, aparte de que los medios de comunicación se ha revelado que hay diputados que poseen hasta $21,000 para contratar a sus empleados, diputados que tienen hasta 10 asesores. También es muy peculiar ver que hay asesores que viajan mucho más que diputados a tareas que le tendrían que pertenecer a ellos. ¿Por qué precisamente se da esto y por qué, cómo se ve este panorama? Bueno, la explicación del por qué creo que desde la Asamblea Legislativa tendrían que dárnosla, pero desde fuera, por cómo podemos verlo nosotros, es precisamente el uso discrecional que se hace en los recursos del Estado. Nosotros lo veíamos en el informe de viaje, decir, bueno, ¿por qué a tal persona o a tal grupo de personas le permiten asistir a un mismo evento que si uno solo ve el título del evento no encuentra qué relevancia tiene este para el quehacer de la Asamblea Legislativa y a nosotros como ciudadanos su beneficio? Lo mismo con los asesores, vemos que queda a discreción, no sabemos si de la fracción legislativa o del diputado, el decidir vamos a tener 3 asesores, vamos a tener 1, vamos a tener 10 para una persona. Entonces, estas son cuestiones que sí tendrían que irse normando porque como de los principios éticos que nosotros debemos exigir la ciudadanía, pues está el hecho de utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos del Estado. ¿Y cómo yo puedo garantizar si estoy utilizando $2,000 para pagar un asesor y eso es de beneficio para todos y todas? Pues nada más diciendo, bueno, este asesor cumple estas funciones, garantizar que esta persona está preparada en realidad para asesorar, porque muchas veces vemos nombres de asesores que decimos, ¿y cómo puede ser esta persona asesor? En realidad es lo primero que uno se pregunta, pero muchas veces, dando el beneficio de la duda, es, bueno, puede que tenga una preparación que nosotros simplemente no conocemos, pero si esa información no nos la proporcionan, no hay manera que nosotros lleguemos a saber. Y es como usted decía, quizás uno de los motivos por los que muchas veces no se da a conocer los nombres de los asesores, pero tal vez ustedes que han entrado en materia y tienen esta investigación, tal vez ustedes han descubierto otros aspectos de por qué se está ocultando esta información o sospechan ustedes. Pero tal vez conoceremos un poco acerca de esto después de una breve pausa. Amigos, ya regresamos a Contrapunto TV. El Citrams arranca progresivamente y para tu comodidad ampliaremos el horario desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La ruta inicia en Soyapango hasta El Salvador del Mundo, con estaciones en Antequirta, Amatepec, Fenadesal, Reloj de Flores, Parque Centenario, Parque Infantil, Hospital MQ y Salvador del Mundo. Con este recorrido, Citrams conecta 2 puntos importantes del Gran San Salvador, haciendo tu viaje rápido y seguro. Gracias por sintonizar otro espacio. Estamos con Jessica Estrada, investigadora del área de transparencia de FUNDE, hablando acerca de uno de los resultados que se ha tenido sobre la investigación de transparencia en la Asamblea Legislativa, que ha sido uno de los órganos más cuestionados por varios organismos en materia. Estábamos hablando, Jessica, de que acerca de esta investigación que ustedes han realizado, ¿cuáles son los principales resultados que se han tenido acerca del nivel de transparencia que ha tenido la Asamblea Legislativa? Bueno, enfocándonos un poco en la investigación que nosotros realizamos en cuanto a los viajes efectuados por diputados, diputadas y empleados en la Asamblea Legislativa, pues nosotros resumimos algunos resultados o algunas conclusiones que podemos sacar a raíz de los datos que fuimos encontrando mientras elaborábamos el informe. Y veíamos, por ejemplo, que el motivo de los viajes tendría que estar bien justificado para definir, o al menos va a hacer valer el por qué se utilizaron esos recursos en financiar un viaje y no en cualquier otra necesidad que puede haber en el pueblo salvadoreño. Entonces, es importante saber que sí está bien que los diputados asistan a misiones oficiales, pero
que sean de utilidad tanto para el trabajo que realizan como para beneficio de la población salvadoreña. Eso como un primer punto. También encontramos casos en los que, aunque el objetivo de las misiones puede no estar como ser tan convincente y decir, sí, valió la pena haber ido a una cuestión sobre cambio climático, fueron 10 personas, y decir, bueno, ¿y por qué se pagaron para 10 personas y no para 2 o 3 que pudieron haber transmitido el mismo mensaje? Otra cuestión que encontramos es los boletos aéreos, en muchos casos, están muy por encima del costo en el mercado. Si uno se mete a cualquier sitio web o de una aerolínea, puede más o menos ver el precio que tiene de aquí a X destino, igual de regreso. Entonces, al ver eso, decíamos, bueno, ¿cómo me puede costar tal vez en una aerolínea $3,000 a un país europeo? Pero vemos diputados que han hecho ese viaje por $8,000, $7,000. Entonces, es decir, bueno, en realidad se está haciendo un uso eficiente de los recursos públicos porque tenemos que también procurar, más dada la situación económica del país, garantizar que hasta el último centavo se utilice con eficiencia. Y aparte de los viajes, a esto sumar de que se contrató una mayor cantidad de personal administrativo en la gestión pasada liderada por Sigfrido Reyes. ¿Cómo ven el hecho de que se haya aumentado este número de empleados en la Asamblea Legislativa cuando todavía había cuando hay crisis económica en el país? Bueno, nuestro planteamiento es siempre que instituciones como la Asamblea Legislativa o también el órgano judicial tienen que acompañar al Ejecutivo en el llamamiento que se hace en cuanto al decreto de austeridad. Y es por eso que en muchas de las instancias del Ejecutivo no se permiten más contrataciones, mientras que en otras que salen del poder del Ejecutivo sí se sigue haciendo contrataciones y un uso de recursos con muchísima más libertad y menos control que el que se está motivando desde la Presidencia de la República. Entonces es importante hacer ver que todos tenemos que ir como en la misma sintonía para lograr un avance considerable. Y pues también sí es cierto que se requiere contratar nuevo personal para un nuevo departamento que se ha abierto o nuevas funciones que se le tienen que atribuir a alguien. No es que no se pueda hacer, sino que tiene que estar bien justificado y hacer saber, bueno, los que tenemos ahorita no son suficientes para hacer este trabajo y por eso se justifica la contratación de alguien nuevo, no solamente hacerlo muchas veces por cuestiones más de porque es mi amigo y se quedó sin trabajo o porque es el hijo de no sé quién. Entonces, poder justificar de mejor manera las contrataciones que se hacen porque necesitamos que se garantice que los recursos que nosotros con nuestros impuestos estamos dando al Estado sean bien utilizados. Y hablando siempre sobre transparencia, Jessica, tal vez mencionar otro de los casos recientes en la revelación de algunos nombres de empresarios que tenían deuda fiscal. ¿Cómo ven ustedes revelar estos nombres? Bueno, quizás en primer lugar decir que sí es bueno poner a la vista pública quienes no están cumpliendo con normas y reglas ya establecidas. Sin embargo, en la revelación que hizo el Ministerio de Hacienda incluye muchos nombres de procesos que no han sido finalizados, empresas que probablemente ya cerraron un proceso y no tenían que haber estado ahí, y sin duda alguna publicar una lista de la forma en la que se hizo puede causar un impacto bastante dañino para una persona natural, para una empresa. Entonces, tal vez la forma en la que se hizo no fue la más adecuada, pero sin duda alguna sabemos que hay mucha evasión y elusión de impuestos en el país, no solo de grandes empresas, también pequeñas empresas, también muchas veces ciudadanos que buscan cómo pagar menos impuestos de los que en realidad deben, y todo eso son aspectos que tenemos que corregir y que todos tenemos que ser agentes de cambio para lograr que esto se pueda en realidad mejorar. ¿Justificaba el sector empresarial respecto de que se había violentado la ley o sus derechos de privacidad? ¿Cree usted de que esto atentó realmente contra la transparencia? ¿Fue a favor o en contra? Si la lista hubiese estado más depurada, no hubiera habido ningún problema. Pero al verlo, como mencionaba hace un momento, que fue un listado bastante amplio que incluía empresas que están en proceso, otras que ya saldaron deudas. Entonces ahí sí puede justificarse la postura
del sector privado, y también hay que prestar atención porque no se trata solamente de exponer al otro por exponerlo, sino con justificación, tal cual hemos venido hablando también con cualquier otra cosa. Ustedes, como unidad especializada en transparencia, en investigaciones, ¿cómo auguran ustedes cuáles son los principales retos que tiene el país en materia de transparencia para los próximos años? Bueno, garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, creo que es, así a grandes rasgos, el gran reto que tenemos como país. Es importante también promover en la ciudadanía el hecho que el acceso a la información no es solamente un privilegio de unos pocos, sino que es un derecho al que todos tenemos que aspirar, cumplirlo, y es también desde el gobierno mismo, desde el Estado, que se pueden ir promoviendo políticas para fomentar desde las nuevas generaciones la exigencia ciudadana para poder, bueno, no solo acceder a la información, sino también exigir a nuestros gobernantes rendición de cuentas, exigirles que transparenten la gestión y todo el trabajo que están realizando, y como mencionaba en el caso del gasto que se realiza, que este sea lo más eficiente posible. Gracias, Jessica, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos de Contrapunto TV, esto ha sido otro espacio hablando acerca de temas anticorrupción en El Salvador. Nos vemos a la próxima.